Gonzalo y Margarita han posado para el retrato que la reina va a regalarles por su boda. Felipe IV era un rey protector de pintores. Su pintor de cabecera era Velázquez. Por eso la pintura es una de las artes más importantes del siglo de oro. La reina que quiere hacernos un regalo de bodas. Quiere que nos retrate uno de sus pintores de cámara, Juan Bautista Martínez. El mismísimo yerno de Velázquez. Martínez del Mazo es yerno de Velázquez y es uno de los pintores de corte ocupando distintos cargos en una carrera que es ascendente, ¿no? en la corte de Felipe IV. Fue efectivamente el yerno de Velázquez, pero también, tal vez más importante, su discípulo. Velázquez pinta maravillosamente bien, pero también pinta con un taller. Él tiene que hacer muchos cuadros, tiene que hacer copias de cuadros, tiene que hacer retratos del rey de los que hay que hacer muchas versiones. Y no sabemos realmente bien quién trabaja en el taller de Velázquez, al margen de Mazo. Fue profesor de dibujo de Baltasar Carlos, el hijo de Felipe IV, y empieza a ser pintor de la corte después de la muerte de Velázquez. Madre del amor hermoso. ¿Qué haces tú aquí? Es un retrato del marqués. No sé ya. Los cuadros que aparecen en la serie, específicos que aparecen personajes nuestros, tienen que ser, por supuesto, pintados para nosotros. Se toma de referente una fotografía y se hace digital o se contrata a un pintor para que nos lo haga. Cuando pensamos en el siglo XVII, al hacerse una serie como Águila Roja, lo lógico es buscar imágenes del pasado y pensar que así era inspirarse en él para la vestimenta, los edificios, etc. Y dentro de todos los objetos cotidianos que se reflejan fielmente en estos cuadros, hemos hecho una selección para crear nuestro mundo cotidiano particular del Águila Roja. Hemos llegado alto, ¿eh? Los temas habituales en esta época son pintura religiosa, que es el dominante en España clarísimamente. Tengo tantas ganas de ver la pintura. En el convento teníamos una réplica del sacrificio de Isaac. Por Dios, las monjas sí que saben cómo alegrar una pared. Los pintores vivían de encargo y fundamentalmente habían encargo de la iglesia, aunque a veces lo pagaba un noble, pero encargaba un tema religioso para una iglesia o para un convento. Y luego está el tema de los retratos que se hacían fundamentalmente en aquella época en la corte. No te pongas en medio, Catalina. No quiero pasar a la posteridad con esa cara de acelga que tienes. Tenían mucha presencia y tanto en calidad como en número los retratos son muy importantes en la corte, pero es un tema bastante limitado a ese espacio social, a la corte. Vamos, que un cuadro es un lujo al alcance de muy pocos. Se pinta mucha pintura mitológica porque la mitología permite pintar mujeres desnudas, que es lo que le gusta a gran parte de los coleccionistas reales en Europa. Marquesa. Se entiende en gran parte la vida todavía a través de los mitos antiguos, ¿no? Y por lo tanto se pinta mucho tema de este tipo. ¿Dónde vas a comprar tú esto con un buen bodegón? Se pintan también lo que en España llamamos bodegones, que son escenas de salón, mesas decoradas con objetos que pueden ser más o menos lujosos y que se usaban para decorar fundamentalmente los comedores de las casas. Es verdad que el bodegón es un tema menor comparado con la mitología o comparado con la historia, incluso con los retratos de corte, por supuesto. Pero eso no quiere decir que lo hicieran necesariamente pintores menores. Velázquez introduce el bodegón y la figura, los mezcla para intentar valorizar un poco más el tema del bodegón. Velázquez tiene la suerte de tener distintos trabajos dentro de la corte que le permiten de alguna manera ser más innovador en los temas, realizar encargos, pero también realizar otras obras que no vienen por encargo y en las cuales él tiene una libertad mayor. ¿Podría usted pintarme en el fondo, así, en pequeñito, como hizo su suegro Velázquez con las meninas? Posiblemente las meninas se conocerían siglos más tarde, pues son retratos de corte y son retratos que van destinados a los palacios. A Velázquez yo no sé si le conocería la gente a nivel popular, posiblemente no. Se vería con dificultad pintura de Velázquez en Madrid porque estaba en el Palacio Real. ¿Qué quería? Invitarme a la exposición de su cuadro. Muy bien. Que yo en mi vida he visto un cuadro de verdad. Tienes que llevarnos, por favor. Hay que esperar, por tanto, a que las colecciones reales se conviertan en el germen de lo que hoy es el Museo del Prado y a partir de ahí tengamos el acceso público de alguna manera de todo el mundo a esas pinturas. ¿Y qué cosa más horrenda? Pues es de Rubens. Es un autor muy renombrado. Sabemos, por ejemplo, que los grandes escritores de teatro, los autores teatrales españoles, Lope de Vega y otros, sí manejan nombres de pintores con facilidad. Algo de fama en ese sentido sí que tienen, pero son famas un poco míticas, ¿no? Mira, hijo, ahí encima pondremos tu retrato. Ah, estupendo. Quiero que lo pinte Velázquez, ¿eh? No, Velázquez está muerto, hijo. Ah, pues Zurbarán. Conocían sin duda pintores como Zurbarán, como Murillo, como Rivera, que eran pintores que trabajaban más estos temas religiosos y por tanto más populares. Gran parte de la pintura que se encarga en España es pintura para iglesias. Cuando se abren los templos al culto se ve esa pintura, ¿no?
Velázquez. Pena de esa viruela que le está matando. Mi familia. Todavía no sé dónde ponerlo. A la muerte de Velázquez se ven los libros que tiene sobre todo tratados de arquitectura, tratados de matemáticas, tiene todo sobre tema mitológico, casi nada religioso. Grandes pintores del nivel de Velázquez no hay en ningún sitio. Es un talento espectacular, ¿no? Una especie de uno de estos milagros que ocurren ocasionalmente en la historia del arte. Es arte, Hernán.